Ustedes ya vieron el título, pidiendo consejo al diablo. Si yo le pregunto si algún día usted ha pedido consejo al diablo, usted tal vez me dirá que no. ¿Cierto que no? ¿Sí? ¿Alguien más ha pedido consejo al diablo? ¿Sí? Gracias por su sinceridad. Ay, Dios. Gracias por su sinceridad. Me alegra cuando podemos hablar de forma así libre. Pues eso es la adivinación. Hace 15 días yo terminé de predicar y me quedé hablando con alguien aquí en el servicio. Necesitaba una consejería. Yo me quedé hablando un rato. Me demoré como 20 o 25 minutos. Cuando salí, mi hijo viene hacia mí y me dice: papá, me leyeron la mano. Una niña me leyó la mano, me dijo que me va a ir bien en el dinero y más o menos en el amor. Me dijo que voy a tener 2 hijos y que me voy a encontrar con mi alma gemela. Cuando yo salí, mi esposa me dice: amor, y se lo hizo a casi todos los niños de la iglesia. Aquella pequeña, tal vez ignorando estas enseñanzas, vino a la iglesia y cuando terminó y salieron todos los niños allá, les comenzó a leer y todos inocentemente fueron pasándole la mano a todos ellos, a la niña, perdón. Casi todos los niños. Mi hija también vino y me comenzó a contar lo que le había dicho. Otros niños se me acercaron y los vi con alguna expectativa de aquellas cosas que aquella niña les había dicho. Tal vez en su inocencia percibí que ellos tenían cierta alegría porque les iba a pasar algo bueno en el futuro. Yo me impresioné. Nadie se dio cuenta. Es decir, cuando la niña hace esto, nadie se da cuenta. Y alcanzó a pasar casi todos los niños. Les leyó a todos la mano. Yo, la verdad, me impresioné. Porque tal vez nos da risa y tal vez nos da algo de humor, nos genera un poco de humor saber que una niña que viene, le lee la mano a los niños y ellos vienen y dicen: me va a suceder esto, esto y esto. Y al parecer es algo inofensivo. Pero yo me traje los niños para acá y con ellos vinieron algunos padres y los senté acá y les comencé a explicar lo que esto significaba. Y les comencé a explicar también a los padres cómo debíamos de prestar mucha más atención y ser un poco más, tener más discernimiento espiritual, porque como se los dije, es algo inofensivo. De ahí surgió el deseo de poder entender o poder explicarles a través de un mensaje que es algo más de llenarnos de conocimiento, de poder entender qué es lo que pasa, porque ellos, nuestros niños, pareciera que hubieran generado la expectativa en ellos de que algunas cosas ya estaban escritas y se las habían dado a conocer, y eso es lo que les va a suceder. Entonces yo me puse a investigar. Cuando terminé con ellos, oré por ellos, hice una oración de fe hacia ellos y les expliqué a ellos y a sus padres cosas que le van a suceder. Es decir, que ya no será necesario escuchar y obedecer a Dios, porque ya sé lo que me va a pasar. Es uno de los grandes peligros de la adivinación, que cuando yo sé o cuando me dicen que ciertas cosas me van a pasar, ¿para qué necesito a Dios? Si ya lo sé. Entonces la fe del niño se comienza a desplazar y a perder, y su mente y los demonios comienzan a hablar tanto a su mente que ellos creen que en algún momento se van a encontrar con su alma gemela, pero que no les va a ir bien en el amor y en el dinero les va a ir bien. Entonces su corazón comienza a desplazarse hacia lo bueno. Aunque le dijeron cosas buenas, malas, su corazón se va a desplazar
hacia lo bueno y decir, a mí me va a ir bien en el amor, a mí me va a ir bien en el dinero, me va a ir bien en el dinero. Entonces, si yo no le enseño a mi hijo la verdad, él pondrá su corazón sobre el dinero y no verá importante obedecer ni escuchar a Dios. Entonces, mire lo que significa adivinación: es acción y efecto de predecir el futuro o descubrir cosas ocultas mediante agüeros o sortilegios. Es el efecto de predecir el futuro, o sea, de que nos adelanten qué nos va a pasar en el futuro, y descubrir cosas ocultas mediante agüeros y sortilegios. También es el deseo humano de conocer y controlar el futuro. A todos nosotros como seres humanos nos alegra y hay un deseo inmenso por saber qué cosas nos van a pasar en el futuro, por saber si van a ser buenas o malas, saber qué cosas hago, con quién voy a estar, cómo va a ser mi vida. Es algo que hace parte de la naturaleza humana y pecaminosa. Es algo que nos quiere alejar del consejo de Dios. Por eso vivir con fe, entre comillas, es fácil. Pero cuando usted entiende que vivir por fe es confiar su vida a Dios sin saber qué va a pasar mañana, y usted tiene que seguir esperando en su confianza, aunque inclusive Él no responda, eso es lo más angustiante. Porque yo esperar y esperar sin saber qué va a suceder, sin tener a veces hasta esperanza porque la perdemos, entonces lo que hacemos es que yo me apresuro, me adelanto a querer saber eso por una fuente diferente y dejo mi confianza en Dios. Por eso esto es tan peligroso y nosotros tenemos que prestar atención. ¿Cuáles son los medios que usan los adivinos? Le voy a hablar de algunos. No puedo hacerlo todo, pero por ejemplo la quiromancia, que consiste en la práctica de la evaluación del futuro de una persona por la lectura de la palma de la mano, más fácilmente conocido como lectura de la mano. Lo que hizo aquella niña, a través de las líneas de la mano se le dice a la persona qué le va a suceder, qué cosas buenas o qué cosas malas le va a suceder. Eso se llama quiromancia. La otra es el horóscopo. Mi hijo escuchó algo en el colegio y vino la semana pasada y me preguntó: papá, ¿qué es el horóscopo? Cuando ellos comienzan a crecer, comienzan a despertarse y a recibir tanta información que los puede confundir. Por eso usted y yo tenemos que estar instruidos en la palabra. Y le dije a Yesenia que teníamos que apurar urgente un mensaje para ellos que los pusiera o que les diera conocimiento a través de la palabra de lo que es todo esto, de lo que se necesita, cómo debemos estar preparados para que nuestros niños no sean confundidos. Entonces es la predicción del futuro basada en la posición relativa de los astros y de los signos del zodiaco en un momento dado. El futuro no lo leen porque a través del zodiaco y de la posición de los astros, entonces dicen que eso define nuestra vida. No quisiera preguntar si en algún momento usted llamó a Salomón. Bueno, yo también, y ya me arrepentí. Espero que usted también. ¿Ah? Familia, eso pasa por el desconocimiento, y aunque hoy nos genere algo de risa, quiero que sepa que esos pecados ofenden a Dios. Quiero que sepan que las prácticas, este tipo de prácticas ofenden. Es usted y yo haber ofendido a Dios en la cara. Es imposible, ahorita lo vamos a ver, que nuestra vida alguien la defina a través de estas cosas. También está la lectura de las cartas, que es más conocida. Está la lectura también del tabaco. Según
sea la ceniza, si se cae la ceniza, si el humo sale hacia arriba, si el humo sale hacia abajo, eso define nuestras vidas. Supuestamente, si la ceniza es dura, cada persona que acude a estos medios le definen su vida por el simple hecho del humo de un tabaco o por la ceniza de un tabaco. Algo que me impresionó más, que no lo sabía y tengo que confesarlo, pero investigando me di cuenta que también la adivinación se da a través de la Biblia. Se llama bibliomancia y es el acto de adivinación que consiste en abrir la Biblia al azar en algún versículo o pasaje que luego es interpretado para el propio beneficio. Eso es bibliomancia. Están usando la palabra de Dios y en algún momento alguien va a consultar, se cierra la Biblia y a través de algunos instrumentos se abre al azar y ahí el versículo que caiga, eso lo interpretan para el propio beneficio de quien va a consultar. ¿Hasta dónde está llegando? Hay otras que no coloqué por tiempo, pero es la necromancia, que es la consulta a los muertos, hidromancia, adivinación por medio del agua, oniromancia, adivinación por medio de los sueños. Hay cantidad de circunstancias y de medios a través de los cuales Satanás está confundiendo a la gente, incluyendo a los cristianos. Entre comillas cristianos. ¿Cómo logran los adivinos saber el pasado y el futuro de alguien? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que cuando las personas van a consultar, los adivinos les dicen qué ha sucedido en su pasado, qué está sucediendo en su presente y qué les pueda suceder en su pasado, en su futuro, perdón. 1 Samuel 28:7 nos da una idea de lo que significa y cuál es la fuente que se utiliza. Hay una historia de Saúl. Saúl, el rey de Israel, desobedeció a Dios. Cuando él desobedece a Dios, va a consultar luego a Dios, a pedirle si él va a estar con él para ir a la guerra, y lo que sucede es que Dios calla. Ya Dios no le responde. Entonces, en su ansiedad y en su afán por encontrar alguna respuesta que satisfaga su propia necesidad humana y orgullosa y ansiosa, lo que hace es que va y consulta a una adivina. Y dice Saúl, 1 Samuel 28:7 dice: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Mire lo que descubre Samuel y lo que nos deja ver la palabra. Como él vio que Dios no respondía, entonces les dice a sus criados: búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación. La palabra espíritu aquí en el original significa demonio. O sea que las personas que adivinan, el medio o la fuente a través de la cual adivinan es a través de un demonio. Eso no quiere decir que los demonios tengan la capacidad que tiene únicamente Dios de ser omnisciente y omnipresente, es que todo lo sabe y está en todas partes. No, lo que pasa es que los demonios comunican, saben, por ejemplo, quién adultera, quién miente, quién fornica, quién practica el pecado. Entonces esos demonios transmiten cierta información al demonio de adivinación, y cuando van a consultar, entonces el demonio revela al adivino, a la adivina, revela lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando una persona, una mujer o un hombre van y consultan para saber si están siendo engañados, entonces la persona
el adivino dice, sí, efectivamente, su esposo la está engañando. El demonio de adulterio que estuvo en ese momento o que está influyendo a la persona, ese demonio comunica y dice lo que está sucediendo. ¿Por qué? Y hay tanta precisión. Y dice, y están en tal lugar o estuvieron en tal lugar. Hay una precisión específica en algunos casos. ¿Por qué? Porque ese demonio que incita al pecado, que incita a la infidelidad o a cualquier otro pecado, sabe lo que está sucediendo. Y entonces viene y lo comunica. Y de hecho dice, y la mujer es de pelo negro y vive en tal parte. ¿Por qué? Porque aquella situación entre los demonios se genera tanta información, tantos datos, que la persona le dice exactamente lo que está sucediendo. Por eso Dios quiere hacernos un llamado, porque cuando se contacta a un adivino, hechicero, un brujo, se contacta es a un demonio. Se tiene contacto es con el mundo espiritual de las tinieblas. Por eso los brujos, los adivinos saben tanta información. Ellos tienen que ceder, tienen que hacer pactos, ellos tienen que hacer acuerdos con el mundo de las tinieblas para que ellos puedan venir y tener ciertas revelaciones. Y de hecho, ustedes pueden ver que los brujos, que los adivinos tienen imágenes, santos, hacen oraciones, leen la Biblia para querer engañar a las personas diciendo que es Dios quien revela, pero luego exponen la verdadera fuente, que son los demonios, que son espíritus que traen información, que tienen contactos. Nosotros tenemos que ser conscientes de que esto no es simplemente algo que se nos ocurrió hacer, algo chistoso, algo que hicimos en nuestro pasado, o quién sabe si se pueda estar en el presente o consultando por alguna situación. El alcance de estas prácticas en nuestros tiempos son inmensas. Me encontré con un dato y lo quise escoger porque Japón ha sido una nación y un país trabajador, disciplinado, pero en los últimos años el negocio de la adivinación ha generado unos más de 640 millones de dólares, porque los japoneses están ansiosos y las nuevas generaciones están ansiosas de saber qué les va a pasar en el futuro, de saber qué está sucediendo en su presente, de querer encontrar una respuesta sobre los años que vienen. No puedo dar los datos de otras partes, pero es impresionante. Inclusive en Colombia hay entidades reguladas ante la superintendencia. Es permitido, es normal, hay programas y leen las cartas y adivinan el futuro de las personas, y las consultas por teléfono son demasiadas, generando millones y millones, tanto al gobierno como a aquellas personas que practican esto. Dios es claro. Dice su palabra en Deuteronomio 18:10. Cuando Dios les iba a entregar la tierra prometida a ellos, cuando se la iba a entregar, Dios les dijo y les dio un consejo. Cuando entréis a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. El primer consejo que le da Dios es: cuando cuando ustedes entren a esa tierra prometida, ustedes deben hacer algo, y es: no van a aprender lo que ellos hacen. Es un mandamiento que Dios le da. No van a aprender, no van a estudiar, no van a querer saber, y tampoco lo van a enseñar.
Familia, usted y yo tenemos que tener claro esto también. Dios asume que nosotros tampoco debemos participar, aprender, ni siquiera hacerlo por curiosidad, ni siquiera enseñarlo, ni siquiera permitirlo a nuestros hijos. Fíjate en que nadie que esté a tu alrededor practique esto, que nadie con quien tengas una sociedad practique esto. Dios exige un celo para que nadie practique dentro de su pueblo estas situaciones abominables a Él. Dice el versículo 10 y 11: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y aún ahí entra el que nosotros vayamos a saludar a las personas, a las nuestras que algún día murieron y que están ya en un cementerio. La persona ya no te escucha. Ahí están sus huesos. No estoy obligando ni estoy diciendo que es prohibido que alguien vaya, pero nosotros y nuestra esperanza es saber que cuando alguien de los nuestros muere, va a la presencia de Dios. Yo no tengo que ir a hablar con un muerto, porque no tiene ningún sentido. Ahí están sus huesos. Debemos honrar, respetar sus huesos, respetar la persona, pero no hablar con la persona. Entonces Dios dice: no sea hallado en ti quien practique ni adivinación, ni agorero. Mire lo que significa un agorero: persona que predice males o desdichas. Pero me encontré con otro significado que le dije a mi esposa, me impactó. Y me impactó porque yo tengo que comenzar a corregir algo. Dice que un agorero es la persona que ejerce también esto y que adivina, pero también un agorero o parte de lo que se relaciona es cuando usted y yo somos personas pesimistas. Porque la persona pesimista o el agorero todo el tiempo predice que le va a ir mal, que no va a ser capaz, que no puede pasar por ahí. Todo el tiempo hablamos de forma negativa: no me va a suceder a mí, conmigo no. O situaciones en que yo comienzo a tener pensamientos negativos en todas mis áreas. A veces me estreso por algunas cosas y hoy mi esposa me preguntó: ¿cómo estás? Y yo me acordé de esto y dije: muy bien, amor, muy bien, muy bien, muy bien. No podemos ser pesimistas, porque Dios tiene el control de todo, porque Dios es bueno. Porque su palabra dice: pensamientos de bien y no de mal tengo para ti. Si su palabra dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, entonces yo, ¿por qué todo el tiempo estoy siendo pesimista, negativo? No, las cosas van a cambiar. Dios es bueno. Dios se acordará de mí. Su bondad me hará prosperar. Algo hará, algún milagro Él hará. Por su bondad, por su misericordia, Él me levantará, Él me bendecirá, Él tendrá misericordia de mí, de mi casa, me pondrá en honra, me llenará de gracia, me llenará de favor. Inclusive si algo difícil pasa, Él me fortalecerá para que yo esté firme y mi fe no caiga, no desaparezca. Es distinto cuando hablamos con fe. Es distinto cuando usamos la palabra para anunciar aquellas cosas que Él va a hacer en nuestras vidas, en nuestros hijos. Por eso Él dice: no sea hallado en ti quien haga, quien piense, quien se comporte, quien practique, quien visite, encantador, adivino, mago, ni quien consulte a los muertos. Dice: porque es abominación, o sea, es una ofensa, que se le quede esto en su corazón.
cuando se visita, cuando se practica, cuando se piensa, cuando se consulta, a estas personas, usted y yo estamos ofendiendo a Dios en la cara, como les dije ahorita. Eso es lo que eso significa abominación, ofensa, insulto a Dios. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. La razón, o una de las razones por las cuales Dios quiere darle la tierra prometida a Israel, y específicamente la tierra de Israel, es porque ahí estaban los cananeos. Era una nación, un pueblo que abominaba, que tenía todas estas prácticas, y Dios era o es, solo que ahorita han cambiado las cosas, las leyes. Ahora el propio gobierno aprueba todas estas prácticas, y esto era específicamente algo para Israel, pero también para nosotros que somos sus hijos. Entonces Dios echó esa nación y usó a los israelitas para exterminar esa nación, pero sucedió algo. Ellos no los echaron a todos, dejaron a algunos, dejaron su piedra de tropiezo. Por eso es que ellos siguieron practicando. Y luego sigue diciendo, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen. Dios les dice, ustedes tienen que sacarlos y no practicar ni aprender esto. ¿Saben por qué? Porque estas naciones no me escuchan a mí, escuchan a adivinos y agoreros. Y la palabra oyen en el original significa obedecen. Dios les está diciendo, mire, esas naciones tienen una característica, que oyen, o sea, obedecen a los demonios, obedecen, y a mí no me escuchan. Si había una nación que no escuchaba a Dios, no tenía lugar, ni parte, ni bendición con Dios. Por eso Dios estrictamente les dice, no lo permitan. Y termina diciendo, mas a ti no te ha permitido Jehová tu Dios esto. Familia, usted puede tener amigos, conocidos, familiares que lo hagan, lo estén haciendo, lo vayan a hacer. Pero entienda algo, a usted y a mí no se nos permite. A usted y a mí, con usted y conmigo, la historia es diferente. No porque Dios nos quiera dominar, sino porque Él nos quiere bendecir y nos escogió para ser parte de su pueblo. ¿Les parece buena esa razón? ¿Suficiente? Así que usted tiene que entender que usted es alguien excluido de ciertas prácticas, comportamientos y cosas. No porque seamos anticuados, no porque seamos mejores, sino porque Dios asume que si usted y yo confiamos en Él, venimos a la iglesia, nuestro corazón y confianza tiene que estar en Él, no en un agüero. A nosotros no nos puede definir una persona, ni un dicho, ni un adivino, ni un brujo. Es importante que nosotros lo entendamos. Y Dios por eso se lo aclara tanto a su pueblo. Por eso Dios piensa, asume que es inconcebible que alguien de su pueblo confíe en horóscopo, que tenga agüeros, que piense que su vida se va a afectar porque se derrame la sal, porque pase debajo de una escalera. Y aunque es algo chistoso, es imposible que Dios acepte que usted y yo podamos usar prendas que nos traigan suerte, que definan un nuevo año, que usemos ciertas comidas, que comamos a ciertas horas, o que llamemos a un viernes 13 un día,
peligroso un día en que no podemos hacer ciertas cosas. Si llueve, si sale el sol. La vida nuestra no la define el clima. La vida nuestra no la define un agüero. Su vida, la vida mía, la de nuestros hijos, la define Dios y su palabra. La define el propósito que Él tiene con nosotros. Por eso tenemos que romper todo esto. No se ha hallado dentro de nosotros alguien que confíe, que visite, que practique adivinación. No, usted y yo tenemos que tener un celo por su palabra. Porque a mí me define y me va a ir bien por lo que Él me dice. No si alguien opina algo de mí o de mis hijos. En Isaías 3:10 dice: díganle al justo que le va a ir bien y que comerá del bien de sus manos. Eso es lo que yo vengo a decirles a ustedes. Ustedes no los define lo que alguien dijo un día. A ustedes los define, y yo quiero darles esta noticia en Isaías 3:10. A ustedes les va a ir bien porque son justos. Les va a ir bien y van a comer del fruto de sus manos, porque Dios está con ustedes, porque su gracia está con ustedes, porque Él puso sus ojos sobre ustedes y sobre sus hijos. Lo tienen que creer, tienen que entender que a ustedes les va a ir bien. Porque el justo, que es Cristo, está en su corazón, está en su vida. Y cuando hay un justo, sus hijos serán justos. Me encanta repetirle a mis hijos. Y aparte me encanta repetirme a mí lo que dice el Salmo 112. Bienaventurado el hombre que cumple los mandamientos, que vive en los mandamientos. Y agrega: sus hijos tendrán éxito donde quiera que vayan. Les enseñé a los niños que si aquella pequeña volvía, no la rechazaran, que la tenían que amar, que no podían discriminarla. Seguro su padre y su madre no están, no conocen a Dios. No hay quien le enseñe, no hay quien la guíe, no hay quien la cobije, no hay quien le diga: tú vas a ser bendita, te va a ir bien en la vida. Pero no porque si algún día le leyeron la mano, si algún día ella vio, estudió, no sé qué pasaría. A ella le va a ir bien porque Dios la ama, porque Dios envió a su Hijo a morir por ella en la cruz. Todo el tiempo estoy tratando de enseñarle a mis hijos lo que Dios va a hacer con ellos. Le hago una pregunta: ¿quién está definiendo el futuro de sus hijos? Y si usted no tiene definido su futuro, no podrá enseñarles a definir cómo les va a ir a ellos. Si usted ha dejado su vida a la merced de la suerte, de lo que opinaron, si algún día usted consultó a alguien y le dijo que le va a ir bien o que le va a ir mal, es tiempo para que usted deseche esas palabras, se arrepiente y comience a confiar en su palabra. Por eso todo el tiempo estoy mirando cómo la gente lee, incitando, animando a la gente que lea la palabra, porque están leyendo otras cosas, porque están creyendo en otras cosas, y luego su vida, cuando vienen circunstancias, se derriba, no se mantienen, porque no escuchan la voz de Dios. Creer en todo esto es confiar en el diablo, es pedirle consejo al diablo y esperar ilusamente. Escúchenme, cuando usted y yo confiamos, acudimos, practicamos, es pedirle consejo al diablo y esperar ilusamente y tontamente que el mismo que nos quiere matar, robar y destruir, también nos quiera bendecir. Nos volvemos ilusos cuando confiamos en el diablo y en estas prácticas. Por eso hay encantadores, hay espíritus que nos hacen creer que lo malo es bueno,
y que lo bueno es malo. Tenemos que leer su palabra. Todo esto es una ofensa a Cristo. Póngase a pensar, si fuésemos a alguien a consultar y define nuestras vidas con cosas buenas o malas, ¿dónde queda la obra de Cristo en la cruz por usted y por mí? ¿Para qué murió Cristo entonces? ¿Lo que Él hizo fue en vano? ¿No nos alcanza lo que Él nos dijo? Que nos salvó, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, que perdonó mi pasado. Alguien puede adivinar mi pasado, pero no me lo puede perdonar. Alguien puede decir lo que yo hice en mi pasado, pero no puede decirme que ya está perdonado. Solo la sangre de Cristo. Por eso la obra de Cristo es completa, porque Él me dice, no lo que yo hice en mi pasado, sino lo que Él hizo en el pasado por mí, lo que hace en mi presente para que yo me mantenga. Y lo más hermoso es lo que Él hizo en el pasado para que mi futuro y mi eternidad y la de mis hijos esté segura. ¿Qué adivino me puede asegurar a dónde iré yo? ¿Qué adivino me puede salvar y puede salvarlo a usted? Estamos haciendo más importante saber que me irá bien con el dinero en el futuro que lo que Dios ya hizo por mí en la cruz. Y eso a Dios le desagrada. Si usted entendiera que solo basta con saber y que se le revele la obra de Cristo a usted y a mí, entenderá que no importa el pasado, no importa el presente y no importa saber lo que va a pasar en el futuro. La palabra nos define. ¿Qué espera Dios de nosotros, familia? Dice Isaías 8:19: si os dijeren, pregunten a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, respondan, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Qué quiere Dios que usted y yo consultemos? A Dios. Isaías reprocha, dice, venga, no consulta el pueblo a su Dios. O sea, no es normal que el pueblo de él consulte. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué va a hacer? Es normal. Dios asume que si algo necesitas saber sobre el futuro, sobre tu vida, consulte su palabra. Eso es lo que Él asume. Familia, David no era perfecto. Ustedes saben que él pecó, que él adulteró, que asesinó. Pero ¿saben qué hacía David antes de tomar una decisión? Dice la palabra, y consultó David a Jehová. Y consultaba David a Jehová. Consultaba su vida. Cuando mi hijo me dijo que tendría un alma gemela, me acordé de lo que hizo Abraham por Isaac. Abraham ya está casi muriendo. Y coge la mano de su siervo, se la pone debajo de su muslo y le dice, asegúreme que usted no va a conseguir esposa para mi hijo de esta tierra, sino que irá a mi tierra, a mi familia, y de allá conseguirá esposa para mi hijo. Abraham sabe que hay una promesa sobre él, no se ha cumplido, ya va a morir. Pero aún así, aunque no vio la promesa, dice, yo sé que Él la va a cumplir en mis generaciones. Familia, me encanta la fe de esos hombres, porque era una fe valiente que no consistía en lo que veía, sino en lo que creía. Abraham no ve y no va a ver la promesa, pero un día escuchó que Dios tenía una promesa para él y para su generación.
Entonces dice, como yo sé que Él me prometió algo para mis generaciones, yo tengo que enseñarle a mi hijo que tiene que ir por la misma dirección de fe. Y usted le dice al siervo, me va a asegurar que no va a conseguir una mujer diferente, sino aquella que también esté de acuerdo con la promesa para mi hijo. Yo les digo a mis hijos, Dios les va a regalar a ti una mujer de fe, una mujer virtuosa. Constantemente se lo digo. Constantemente le digo, las relaciones sexuales son en el matrimonio, porque Dios te ha llamado para que seas un hombre de una sola mujer, que respetes a una sola mujer. Y lo mismo le digo a mi pequeña. Estoy sembrando promesas en su corazón para que ellos vivan con la expectativa de esas promesas, no con la expectativa de lo que alguien les dice, cómo les va a ir. Familia, el justo vive por la fe. Usted y yo vivimos por la fe. Y la fe hace que le digamos a nuestros hijos las promesas de Dios. Serán benditos. Donde quiera que vayan tendrán éxito. Y aun cuando lo veo que se frustra, cuando lo he visto que en circunstancias parece que pierde las fuerzas, ahí estoy para decirle el plan que Dios tiene con él. Y en su gracia lo entiende y se levanta y le cree a Dios. Estos días noté que estamos en un lugar y noté que él no quería salir. Ustedes ven la cola de él. Y la mamá no estaba, o estaba haciendo otra cosa, y él dice, la mamá es la única que lo sabe peinar. Si yo lo intento, la cola le queda así, torcida. Entonces esperó y le dije, mamá no viene. Le dije, ¿por qué no sales así? Dice, no papá, no soy capaz, no voy a salir así, no soy capaz. No voy a salir. Le digo, hijo, noté que le daba pena. Entonces quise ir al corazón y entenderlo. Y le dije, cuéntame, ¿qué sientes? Me dice, me da pena, no quiero que me vean así. Y entendí por qué Dios, una de las razones por qué Dios me ha dejado pasar por esto. Me senté con él y le dije, yo te entiendo. A mí también me daba pena salir así. Le dije, yo usaba todo el tiempo camisas de manga larga. Yo usaba todo el tiempo cosas que me cubrieran. Pero cuando esto me comenzó a salir en la cara, dije, ¿y ahora? ¿Cómo me cubro la cara? Y llorando le dije, ¿sabes? Dios me hizo entender que lo más importante no es lo que la gente piense de mí si me ve así, sino lo que Él opina de mí. Eso es lo que me comenzó a importar. Agachó su cabeza y me dice, ¿te daba pena? ¿En serio? Sí, hijo, me daba pena. Tengo que decírtelo. Pero sabes, lo que él quería enseñarme eran las manchas que tenía en mi corazón. Y ahora no dependo de eso, porque entendí que Él me ama. Aunque mi piel esté así, Él me ama. Tiene un propósito conmigo y lo va a cumplir a pesar de cualquier circunstancia. Lo abracé y salió a jugar y no le dio pena. Ese día entendí que cuando un padre avanza, avanzarán sus hijos. Que Dios te permitirá cosas que tal vez no entienden, pero a través de esas cosas que son difíciles para ti, hay un milagro para tu generación. Todo el día jugó con el pelo relujado y yo lo veía y yo le daba gracias a Dios. Familia, ¿qué te define a ti? ¿Qué está definiendo a tus hijos? ¿Lo que dicen? ¿Lo que van a opinar? ¿Lo que piensan? ¿Te has dado cuenta qué piensa Dios de ti? ¿Te has dado cuenta los planes tan hermosos que tiene con tu vida? Cuando se conoce a Dios, se entiende que Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, yo entiendo que aunque estar con Dios trae bendiciones,
también traerá momentos difíciles, pero ahí no se acaba la historia. Levántate, porque largo camino te espera y Dios tiene un propósito contigo y con tu familia. Amén. Abraham entiende el propósito con su hijo Isaac. Muere Abraham, Isaac crece más, ahora tiene 2 hijos. Y lo mismo que su padre hizo con él, ahora Isaac hace con su hijo Jacob. Y también se asegura que él siga en la línea de bendición y con la persona correcta, que se case con la persona correcta. Familia, las palabras de Dios y sus promesas son suficientes para nuestro presente y nuestro futuro. Usted y yo solamente tenemos que hacer 2 cosas: creer y obedecer. Cuando usted cree y obedece, tarde o temprano, aunque usted piense que todo se está demorando, su gracia y su favor va a venir.